Bienvenidos a la segunda sesión de este, pues llamémosle así, curso de verano del Círculo Bastiat, en el cual vamos a analizar, a comentar esta obra de Ludwig von Mises, Economic Policy, Thoughts for Today and Tomorrow, Política Económica, Pensamientos para Hoy y para Mañana, que es una serie de conferencias que dio von Mises en Argentina en el año de 1959 y que, pues pese a que ya hace algunas décadas de esto, los temas que trata hoy en día, y yo me atrevería a decir sobre todo hoy en día, siguen teniendo una vigencia muy especial. El primer tema con el cual empezamos en la última sesión, es el tema del capitalismo, el segundo es el tema del socialismo, el tercero es el del intervencionismo, un cuarto tema interesante, afortunadamente hoy ya no tan, vamos a decirlo así, de primera línea, es el de la inflación, luego el tema de la inversión extranjera y luego el sexto tema, que es el relacionado con políticas e ideas. Y estamos en el primer tema, el tema que tiene que ver con el capitalismo. ¿Y cuál es la idea o la concepción que tiene Mises, al menos en esta conferencia sobre el tema del capitalismo? ¿Cuál es la idea que tiene Mises del capitalismo? Para Mises, ¿qué es el capitalismo? Y aunque no lo define tal cual, pero se puede clarísimamente extraer de lo que dice von Mises, él entiende por capitalismo aquel sistema económico en el cual, para que el productor pueda obtener una ganancia, para que el productor pueda mejorar, debe contribuir a la mejora de los consumidores. Dice von Mises, la desdeñosa descripción del capitalismo por algunas personas como un sistema diseñado para hacer que los ricos se vuelvan más ricos y que los pobres se vuelvan más pobres es errónea de principio a fin. Y esto remite a esta idea que tiene von Mises de que el capitalismo es ese sistema económico en el cual el productor, el oferente y el vendedor pueden mejorar sus condiciones de vida siempre y cuando sean capaces de mejorar las condiciones de vida, vamos a decirlo así, de sus contrapartes, que vendrían a ser los demandantes, los compradores y los consumidores. De tal manera que en el sistema capitalista, la suerte de estos dos grupos de agentes económicos, productores por un lado y consumidores por el otro, está íntimamente ligada. No puede haber mejora de uno de ellos si no hay mejora del otro. Y el origen de todo esto está en la división del trabajo y nos remite, y creo que vale la pena reflexionar un poco al respecto, a esta metáfora, la metáfora de la mano invisible, que es una de las metáforas más famosas, si no es que la más famosa en el ámbito de la ciencia económica, y que se le debe a Adam Smith, y que desde mi punto de vista ha sido por lo general mal interpretada, porque se la identifica a la metáfora de la mano invisible con la idea del orden espontáneo, por ejemplo, tal y como lo presentó en su momento Hayek, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir la metáfora de la mano invisible? Que en el mercado, si queremos mejorar nuestras condiciones, tenemos que ayudar a que nuestra contraparte las mejore. Y a ver, aquí tendríamos que comenzar por definir qué es el mercado. Y el mercado no es otra cosa más que la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Esa es la correcta definición del mercado, la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Y esa relación de intercambio es un juego de suma positiva. Ambas partes ganan porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio, porque si no fuera así, pues no entenderíamos por qué establecen esas relaciones de intercambio. Es decir, si yo estoy dispuesto a pagar, por poner un ejemplo,
250 pesos por este libro, es porque yo espero estar mejor después de haber leído, estudiado, analizado, comentado este libro, que con cualquiera de las otras opciones de consumo o ahorro a los cuales podría yo haber destinado esos 250 pesos. Y lo mismo pasa por el lado, vamos a decirlo así, del librero. El librero pretende estar mejor con el destino que le va a dar a esos 250 pesos que yo le pagué por el libro, que con el libro empolvándosele en los estantes de su librería. Si realizamos el intercambio, yo le pago 250 pesos por el libro y él me entregue el libro a cambio de 250 pesos, es porque ambos pretendemos estar mejor. En ese sentido, el intercambio, el resultado del mercado, es un juego de suma positiva. Pero, ¿a qué se refería Adam Smith con la metáfora de la mano invisible? A ver, si yo voy a la librería a comprar el libro, es porque yo lo necesito. Es porque yo pretendo satisfacer alguna necesidad leyendo, estudiando, analizando, comentando el libro, ¿sí? No voy con la intención de beneficiar al librero. Oye, le voy a comprar el libro porque el pobre hace mucho que no vende y para echarle la mano se lo voy a comprar. No. Voy con la intención de satisfacer una necesidad, un gusto, un deseo mío. Nada más que para lograr satisfacer esa necesidad, tengo que ayudarle al librero a satisfacer alguna necesidad suya. ¿Y cómo? Pagándole el precio. Y todo esto remite a la división del trabajo, ¿sí? A la división del trabajo. La división del trabajo, como su nombre lo indica, divide a los agentes económicos en dos grandes grupos. Por un lado está el grupo de los productores, oferentes y vendedores, y por el otro lado está el grupo de los demandantes, compradores y consumidores, ¿sí? ¿Y cuál es la única relación que como tales, por ejemplo, como oferente y como demandante, puede establecerse entre estos dos grupos de agentes económicos? Pues la única relación que se puede establecer entre una persona como oferente y otra persona como demandante es una relación de intercambio. Es una relación de intercambio, ¿sí? Ahora bien, todo esto parte de la división del trabajo, que en nuestro caso es una división del trabajo amplísima, profundísima y complejísima, y que ha dado como resultado el que buena parte, y cuando hablo de buena parte a lo mejor me estoy refiriendo al 99.9999% de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, fueron producidos por alguien más. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo le hago yo para obtener aquello que necesito y que por obra y gracia de la división del trabajo fue producido por alguien más y por lo tanto de entrada es propiedad de alguien más, ¿sí? Y dice Adam Smith, ya que estamos refiriéndonos a él, que hay tres maneras de poder acceder a aquello que necesitamos y que por obra y gracia de la división del trabajo, de entrada es propiedad de alguien más. La primera manera de acceder a aquello es, vamos a decirlo así, recurriendo a la benevolencia de quien es dueño de aquello que yo necesito. Oye, yo necesito eso que es tuyo. ¿No me lo regalarías? En pocas palabras, pues vamos a decirlo así, recurrir a la caridad. Tú tienes algo que yo necesito, por favor, regálamelo. La otra manera sería no recurrir a la benevolencia, a la beneficencia del otro, sino recurrir al miedo. O me das aquello que tú tienes y yo necesito, o te pego un tiro. Y entonces el otro, por miedo a que yo le pegue un tiro, me entrega aquello que es suyo y yo necesito para satisfacer una necesidad. Y aquí la pregunta que se hace Adam Smith es si podemos esperar la satisfacción, vamos a decirlo así, continua, habitual de nuestras necesidades, recurriendo a la beneficencia o al miedo, a la buena voluntad o al miedo de los demás.
Es decir, ¿puedo yo esperar la satisfacción de mis necesidades? Es decir, el obtener los satisfactores que necesito, de la buena voluntad de los demás o del miedo de los demás una y otra vez. Y la respuesta, pues obviamente es que no, ¿sí? Porque tarde o temprano, aquel que me viene regalando lo que yo necesito, se va a preguntar si no le estoy yo ya viendo la cara, y tarde o temprano, aquel al cual yo le robo una y otra vez lo que es suyo y yo necesito, pues va a tomar alguna medida para evitar que eso se siga dando, ¿sí? Pero existe una tercera posibilidad, ¿sí? Que no implica ni recurrir a la buena voluntad del otro, ni recurrir a su miedo, y es recurrir a su propio interés. Oye, ¿cuánto quieres a cambio de aquello que es tuyo y yo necesito para satisfacer mis necesidades? Y es ahí donde aparece el intercambio. Y lo que dice Adam Smith es que del intercambio, del interés del otro, siempre puedo esperar la satisfacción de mis necesidades, siempre y cuando yo esté dispuesto a pagarle al otro el precio al cual él está dispuesto a venderme, a ceder aquello que es suyo y yo necesito para satisfacer mis necesidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a un comercio a comprar algo, lo hago porque yo lo necesito. Voy con la intención de satisfacer una necesidad, un gusto, un deseo mío. Pero para lograrlo, tengo que ayudarle a mi contraparte, que sería el oferente, a satisfacer alguna necesidad, gusto, deseo que él tiene. ¿Y cómo le hago para ayudarle a satisfacer esa necesidad? Preguntándole cuánto quieres a cambio de eso que tú tienes, que es tuyo, que es producto de tu trabajo, pero que yo necesito. Y en este sentido, el intercambio, el resultado del mercado, siempre es el bien común, o si quieren ustedes, un bien común. Bien, porque ambas partes se benefician. Común, porque ambas partes se benefician. Y esto me remite, ¿sí? Ya para terminar este breve paréntesis, a la metáfora de la mano invisible de Adam Smith. Cuando yo voy a comprar algo, lo hago porque yo lo necesito, pero pareciera ser que una mano invisible me mueve para beneficiar a mi contraparte. ¿Y quién es mi contraparte? El oferente, el vendedor. Y por eso dice Mises que la desdeñosa descripción del capitalismo por algunas personas como un sistema diseñado para hacer que los ricos se vuelvan más ricos y que los pobres se vuelvan más pobres es errónea de principio a fin. ¿Por qué? Porque si el capitalista, que para decirlo rápido sería el productor, el oferente y el vendedor, quiere obtener algún beneficio, tiene que satisfacer alguna necesidad, gusto o deseo de su contraparte, que es el demandante, el comprador y el consumidor, ¿sí? Pero ojo, el beneficio no nada más va del productor del oferente al demandante, sino también del demandante al oferente. Porque si yo, como demandante de algún bien o servicio, quiero disponer de él, tengo que pagarle al oferente el precio al cual está dispuesto a venderme aquello que yo necesito. Es por eso que el resultado del mercado es un bien común, es un bien común. Entonces, lo primero que hay que tener claro de esta primera conferencia que dio von Mises en Argentina en el 59, hace ya 61 años, cuyo título es Capitalismo, es que aquí von Mises, ¿sí?, entiende por capitalismo ese sistema económico en el cual, para que el productor mejore, ¿sí?, debe contribuir a la mejora del consumidor. Bueno, y yo creo que nadie, ¿sí?, que entienda esto, y no creo que sea muy difícil de entender, porque todos tenemos la experiencia del intercambio, lo podría negar. Pero llama mucho la atención que, por ejemplo, von Mises no trata aquí, vamos a decirlo así, la otra cara de la moneda.
Porque, a ver, ¿qué podría decir un marxista? No, claramente que si el capitalista se quiere beneficiar, tiene que beneficiar al consumidor. Desde el momento en el cual el capitalista no lo puede obligar a que compre lo que le está ofreciendo, porque en todo momento el consumidor mantiene su libertad frente al productor, frente al oferente, frente al vendedor, ¿sí? Y dicho sea de paso, ya que mencioné este tema, la libertad del consumidor, permítaseme abrir un paréntesis para dar o decir un par de cosas con relación a la misma. Hay mucha gente que dice que este concepto de la libertad del consumidor es totalmente falso porque los consumidores actuamos movidos por nuestras necesidades y la necesidad es exactamente lo contrario de la libertad. Entonces, esto de la libertad del consumidor simple y sencillamente es un concepto que no se apega a la realidad. Bueno, a ver, sin duda alguna que nosotros como consumidores actuamos movidos por nuestras necesidades, sin duda alguna. Cuando yo voy a comprar algo, lo hago porque con ese algo pretendo satisfacer alguna necesidad. Y este es un hecho innegable. Pero ¿cómo hay que entender, al menos en el ámbito de la economía en general y en el ámbito del mercado en concreto, la libertad del consumidor? A ver, la libertad del consumidor no se refiere a una libertad con respecto a algo, por ejemplo, mis necesidades. Porque, a ver, si yo lograra liberarme de mis necesidades y no volviera a tener ninguna necesidad, pues no tendría, valga el juego de palabras, la necesidad de consumir absolutamente nada. ¿Sí? Absolutamente nada. Lo cual, dicho sea de paso, y abro un paréntesis dentro del paréntesis, podría llegar a ser una verdadera desgracia. Porque, a ver, vamos a suponer que se nos aparece, ¿sí?, el genio de la lámpara maravillosa y nos dice, si me dices que sí, te concedo el deseo de que a partir de ese momento quedes total y definitivamente satisfecho. A ver, a ustedes se les aparece el genio de la lámpara maravillosa y les dice, si me dices que sí, a partir de ese momento vas a quedar total y definitivamente satisfecho. ¿Quién le acepta el favor al genio de la lámpara maravillosa? Yo no, porque quedar total y definitivamente satisfecho supondría, y por favor véanme esto. A ver, si yo quedé total y definitivamente satisfecho, esta es la posición total y definitivamente cómoda, razón por la cual yo ya no me movería. Pensemos por un momento lo que supondría quedar total y definitivamente satisfechos. Que todas nuestras necesidades, gustos, deseos y caprichos quedaran totalmente satisfechas. Que no volviéramos a tener ninguna necesidad, ningún gusto, ningún deseo ni ningún capricho. Si lo pensamos, ese ofrecimiento del genio de la lámpara maravillosa, que podríamos, vamos a decirlo así, entenderlo como una enorme bendición, realmente se convertiría en una maldición. Por a ver, otra cosa es que se te aparezca el genio y te dijera, si me dices que sí, a partir de ese momento, bastará con que tú imagines, pienses, desees un satisfactor para que el satisfactor se materialice frente a ti. Es decir, bastaría con que imaginaras, pensaras una pizza para que la pizza apareciera frente a ti. Bueno, yo ese favorcito sí se lo aceptaría al genio, ¿sí? En el momento en el que tengo hambre, me imagino una pizza y aparece la pizza y satisfago la necesidad. En el momento en el cual pienso, por ejemplo, en algún libro que quiero leer, aparece el libro y empiezo a leerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que se te aparezca el genio y te diga, si me dices que sí,
Bastará con que imagines algún satisfactor para que se materialice frente a ti y puedas satisfacer las necesidades, gustos, deseos y caprichos que tengas, y otra muy distinta que te diga, si me dices que sí, a partir de ese momento quedas total y definitivamente satisfecho, por lo que no volverías a tener ninguna necesidad, gusto, deseo o capricho. ¿Sí? Bueno, cierro ese paréntesis que abrí dentro del otro paréntesis para reflexionar en torno a cómo hay que entender la libertad del consumidor. A ver, la libertad del consumidor no es una libertad frente a algo, y ese algo podrían ser nuestras necesidades. La libertad del consumidor hay que entenderla como la libertad frente a su contraparte. ¿Y cuál es la contraparte del consumidor? El productor, el oferente, el vendedor. Es decir, frente a lo que el oferente me está ofreciendo, yo tengo la libertad para decidir si compro o no compro. Que si considero comprar aquello se debe a que tengo alguna necesidad, gusto, deseo, capricho, que solamente puedo satisfacer disponiendo de aquello, sí, pero distingamos nuestras necesidades, gustos, deseos y caprichos, ¿sí?, del productor, oferente y vendedor, de los satisfactores para satisfacer esas necesidades, gustos, deseos y caprichos. Entonces, la libertad del consumidor debe de entenderse como, de entrada, la libertad que tenemos frente a quienes producen, ofrecen y venden bienes y servicios, quienes no nos ponen una pistola en las sienes para obligarnos a comprar aquello. Lo que nos obliga, digámoslo así, a comprar aquello son nuestras necesidades, Entonces, yo creo que esta es la manera correcta de entender la libertad del consumidor y obviamente aplicar exactamente el mismo razonamiento para entender la libertad del oferente. A ver, la libertad del oferente, la del productor, del vendedor, hay que entenderla como la libertad que tiene frente a su contraparte, que somos los demandantes, los compradores y los consumidores, quienes no le ponemos una pistola en la cabeza para que nos venda lo que nos está ofreciendo. Si estamos dispuestos a pagarle el precio, él libremente decidirá porque le conviene vendernos, ¿sí? Vendernos, ¿sí? Entonces, a ver, aquí lo que dice von Mises es: la desdeñosa descripción del capitalismo por algunas personas como un sistema diseñado para hacer que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres se vuelvan más pobres es errónea del principio afín. Y más que del capitalismo, y este es el tema con el cual Mises se inicia la segunda de las conferencias que versa sobre el socialismo, de lo que está hablando von Mises es de la economía de mercado. Es de lo que está hablando, ¿sí? Que muchas veces podemos confundir con el capitalismo, ¿sí? Pero que estrictamente hablando son distintos, ¿sí? Entonces, Mises entiende por capitalismo, ¿sí?, aquel, llamémosle así, sistema económico en el cual, para que el productor, el empresario, el capitalista que vendría a ser el dueño de los medios de producción, ¿sí?, mejore, debe contribuir a mejorar las condiciones de vida de los consumidores. Y es que, insisto, pues hasta el más recalcitrante de los marxistas, comenzando por el mismo Carlos Marx, reconoce. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces por dónde se da la crítica del marxismo al capitalismo? ¿Sí? Por la relación que existe entre, vamos a decirlo así, ¿sí?, el productor, ¿sí?, y el trabajador. Y ese es un tema, por ejemplo, que Mises, en esta primera conferencia dedicada al capitalismo, no trata. Porque, a ver, una cosa es la relación que hay entre el productor de algún bien o servicio y el consumidor de ese bien o servicio. Y ahí sí queda muy claro que lo que el productor de ese bien y servicio debe hacer si quiere obtener una ganancia es servir al consumidor y servirlo como el consumidor quiere ser servido. Oye, inclusive en el caso de un monopolista que ofrece un bien de primera necesidad, sí. Inclusive en el caso de un monopolista que ofrece un bien de primera necesidad. Porque aún en ese caso, el consumidor
tiene la libertad para decidir si compra o no compra, ¿sí? Aún en ese caso. Claro, lo que más nos conviene a los consumidores es que aquello que necesitamos se nos ofrezca de la manera más competida posible. Pero aún en el caso de un monopolio que ofrece un bien o servicio de primera necesidad, ¿sí? Si el monopolista quiere vender, tiene que contribuir a mejorar nuestras condiciones de vida, ¿sí? Y ojo, no sé si ya lo mencioné en la sesión anterior, pero bueno, creo que vale la pena volver a hacerlo. Hay quienes creen que el monopolista vende al precio que le da la gana. Y eso no es cierto. Si el monopolista se pone abusado, podrá vender al precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar por lo que se le está ofreciendo. Si se pone abusado. Y esa es la gran ventaja para el monopolista, que si se pone abusado, podrá vender al máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar. Y ese máximo precio que el consumidor está dispuesto a pagar es lo que yo llamo la apreciación del consumidor, que está compuesta de dos elementos: el querer y el poder. ¿Sí? El querer y el poder. El querer en función de lo que se necesita y el poder en función de nuestro poder adquisitivo. Y estas son las dos variables, querer y poder, que determinan nuestro comportamiento como consumidores. Querer y poder, ¿sí? No nada más querer, sino también poder, porque a ver, yo puedo entrar a una tienda, ¿sí?, de estas llamadas de conveniencia, abrir el refrigerador, tomar una lata de refresco, abrirla, empezar a beberlo y salirme de la tienda. No voy a dar 2 pasos antes de que me alcance el dependiente y me diga, oiga, se le olvidó pagar el refresco que se está llevando. Y yo no puedo salir con el argumento de que me lo estoy llevando porque tengo mucha sed y es por eso que lo quiero, como si esa fuera, ¿sí?, razón más que suficiente para que yo pudiera disponer del refresco. Porque, ¿qué me va a decir el dependiente? Bueno, señor, yo no dudo de que usted tenga mucha sed y que esa sea la razón por la cual usted necesita beberse el refresco. Pero, por favor, páguenlo. Ah, es que no tengo con qué. Pues, señor, con la pena de que entonces no va a poder usted disponer del refresco. Porque nuestro comportamiento como consumidores está determinado por estas dos variables. Lo que queremos en función de lo que necesitamos, el refresco para quitarme la sed, y lo que podemos en función de nuestro poder adquisitivo, pagar el precio al cual el comerciante está dispuesto a venderme el refresco. Y estas son las dos variables que determinan nuestro comportamiento como consumidores. A ver, déjenme ponerles un ejemplo para que quede lo más claro posible. A ver, yo no fumo. ¿Por qué creen ustedes que yo no fumo? ¿Porque no quiero o porque no puedo? Porque no tengo dinero suficiente para comprar cigarrillos. No, en mi caso no fumo porque no quiero. Sí tengo dinero para, si quisiera, comprar cigarrillos, ¿sí? El que yo no fume está determinado por el querer. No quiero. Ahora, ¿por qué creen ustedes que yo no viajo más de lo que viajo? ¿Porque no quiero o porque no puedo? Porque no puedo. Porque no tengo más poder adquisitivo para poder viajar más de lo que quiero, más de lo que ya lo hago. A ver, yo quisiera viajar más de lo que viajo sin duda alguna. Oye, ¿por qué no lo haces? Pues porque no tengo con qué. Oye, ¿por qué no echas el tarjetazo? No, no, Dios nos libre, Dios nos libre, ¿no? Entonces, nuestro comportamiento como consumidores está determinado por el querer y el poder. Y a esta combinación de querer y poder es lo que yo llamo la apreciación del consumidor, que determina el máximo precio que estamos dispuestos a pagar por lo que se nos ofrece. Y sin duda alguna que para cualquier bien o servicio que se nos ofrece,
hay un máximo precio por arriba del cual no estamos dispuestos a comprar, ya sea porque no queremos o porque no podemos. Ahí dependerá de cada caso, ¿sí? Entonces, el caso del monopolista, si se pone abusado, podrá cobrarnos el máximo precio que en función de nuestra apreciación estamos dispuestos a pagar como consumidores. Pero de ahí no puede pasar, ¿sí? De ahí no puede pasar. Y aquí hay una pregunta muy interesante, porque hay quien se pregunta, bueno, pero a ver, los monopolistas no te pueden obligar a pagar un mayor precio del máximo precio que estás dispuesto a pagar por lo que se te están ofreciendo. Por definición, no. Si yo no estoy dispuesto a pagar, a ver, vamos a suponer que el máximo precio que yo estoy dispuesto a pagar por un litro de gasolina sea 50 pesos. 50 pesos, ¿sí? Y que de pronto el precio llega a 50 pesos. ¿Cómo le hace el oferente para obligarme a pagar un mayor precio de los 50 que yo estoy dispuesto a pagar? No hay manera. No hay manera. Ahora, claro, si yo ya no estoy dispuesto a pagar ese precio y ya no estoy dispuesto a utilizar mi automóvil, es porque considero que sería mejor empezar a caminar, empezar a utilizar transporte público, empezar a algún otro medio de transporte que utilizar el automóvil con un precio de la gasolina a 50 pesos el litro, ¿sí? Entonces, aún en el caso del monopolista que ofrece un bien o servicio de primera necesidad, ¿sí?, el monopolista no puede cobrar un precio por arriba del máximo precio que los consumidores estamos dispuestos a pagar. Y ojo, si pagamos ese precio, ¿sí?, al final de cuentas, ese monopolista nos está beneficiando. Ese monopolista nos está beneficiando, ¿sí? Pero bueno, volviendo a este tema, que es un tema que considero realmente interesante. Dice, a ver, yo considero que cualquier sistema económico, y en concreto el capitalismo, por toda la historia que hay detrás, desde el Capital, y me refiero al libro de Carlos Marx, etcétera, etcétera, que el capitalismo se puede analizar desde dos perspectivas. La relación productor-consumidor, que es la perspectiva desde la cual, al menos en esta conferencia, lo analiza von Mises. Pero luego está la otra perspectiva, que es la de la relación patrón-trabajador. Porque, a ver, ¿qué es lo primero que te puede decir un marxista? Bueno, de acuerdo, sin duda alguna que si el capitalista quiere obtener una ganancia, pues hombre, ¿sí?, tiene que beneficiar al consumidor, cosa que, dicho sea de paso, Carlos Marx prácticamente no tocó. Pero, ¿qué es lo que te dicen los marxistas? Parte de la ganancia que obtiene el patrón, vamos a llamarle así, se debe a que explota al trabajador, es capaz de extraerle la plusvalía. Entonces, un marxista lo que te diría es que el capitalismo hay que analizarlo desde la perspectiva de la relación del patrón con el trabajador, ¿sí?, no desde la perspectiva del productor y su relación con el consumidor. Y esta otra perspectiva también hay que analizarlo. A ver, ¿quién es el que ya se encargó en su momento, por ejemplo, de analizar el Capital de Carlos Marx desde esta perspectiva, que es la que a Marx le interesa? La relación entre el patrón, el capitalista, vamos a decirlo así, y el trabajador, el asalariado. Bueno, pues Eugenio von Bemberg, ¿sí?, uno de los principales representantes de la primera generación de la escuela austriaca, se dedica a analizar esto y a explicar por qué, por ejemplo, la utilidad del capitalista no se debe a la explotación del trabajador, la plusvalía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya al respecto me estoy saliendo mucho del tema, ¿sí? Entonces, bueno, permítanme, déjenme pasar a la siguiente, ¿no? Dice von Mises al final de esta primera, sí, conferencia. Dice, debemos entender que este más alto nivel de vida que consigue la mayoría de la gente en el sistema capitalista
depende del suministro de capital. Depende del suministro de capital. Y que un país, dice von Mises, se vuelve más próspero en proporción al incremento del capital invertido por habitante. Y aquí yo creo que valdría la pena, ¿sí?, detenernos un momento, ¿sí?, para definir el capital. A ver, ¿qué es el capital? Bueno, a mí me gusta definir el capital como todo aquello que nos ayuda a los seres humanos a producir y a producir de mejor manera. Es decir, con mayor productividad, entendida la productividad como la capacidad para hacer más con menos. Creo yo que esta es la manera correcta de entender, ¿sí?, el capital. Capital es todo aquello, desde conocimientos, habilidades y actitudes, capital humano, hasta herramientas y equipo, capital físico, instalaciones, maquinaria y equipo, que nos ayuda a los seres humanos, ¿sí?, a ser más productivos, ¿sí?, a ser capaces de hacer más con menos. Y en este sentido, no puede haber, vamos a decirlo así, economía humana, suponiendo que pueda haber algún otro tipo de economía que no sea la humana, ¿sí?, al margen del capital. No la puede haber. Los seres humanos, para satisfacer nuestras necesidades, necesitamos producir, ¿sí?, la mayor, ¿sí?, cantidad de los bienes y servicios con los que los satisfacemos, ¿sí? Y para eso se necesita capital. Y a ver, mencioné aquí yo, dije, desde el capital humano, definido como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten al ser humano ser más productivo, hasta las instalaciones, la maquinaria y el equipo indispensables para poder producir. Y permítanme destinar un par de minutos a considerar el concepto de capital humano, que me parece es importantísimo, porque del capital humano, al final de cuentas, va a depender, ¿sí?, el uso que le demos a todos los otros tipos de capital, como pueden ser instalaciones, maquinaria y equipo. A ver, a mí me gusta definir el capital humano, y lo acabo de decir y va de nueva cuenta, como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten al ser humano, ¿sí?, ser más productivo, ¿sí? Déjenme ponerles un ejemplo. A ver, imaginen ustedes una persona que tiene en la cabeza todos los conocimientos de la cirugía. Es una enciclopedia andando de la cirugía. Pero esta persona, ¿sí?, es manca de diestra y siniestra. No tiene manos. Entonces, puede tener todos los conocimientos de la cirugía en la cabeza, pero no va a tener la habilidad para poder operar. Podrá llegar a ser un excelente maestro en un salón de clases de cirugía, pero difícilmente, por no decir de manera imposible, va a poder operar en un quirófano porque no tiene las manos. Tiene los conocimientos, pero no tiene la habilidad. Ahora, a ver, imaginemos el caso contrario. Imaginemos una persona con una habilidad manual impresionante. No hay nadie en el mundo que tenga la habilidad manual que tiene esta persona, pero de cirugía no sabe absolutamente nada. Ustedes se meten al quirófano para operarse con esa persona que tiene una habilidad manual impresionante, pero no sabe nada de cirugía. Pues claro que no. Sí, claro que no. Ahora, imaginen una persona que tiene todos los conocimientos de la cirugía en la cabeza, tiene una habilidad manual impresionante, pero, híjole, eso de tener que estar a las 7 de la mañana en el quirófano para operar al paciente, no, qué flojera. Yo antes de las 10 de la mañana, ¿sí?, no me levanto. ¿De qué le sirve tener todos los conocimientos, toda la habilidad, si no tiene la actitud? Entonces, el capital humano es ese conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten ser más productivos. Pero ojo, esos conocimientos y esas habilidades, y obviamente también la actitud,
son capital indispensable para poder hacer uso de los otros tipos de capital que existen, como sería, por ejemplo, maquinaria y equipo. ¿Sí? A ver, ¿de qué me sirve a mí tener enfrente la más maravillosa de las computadoras, equipo, si no tengo la más remota idea de cómo encenderla? No sé, conocimiento, cómo encenderla. O si tengo el conocimiento indispensable para sacarle a esa, que es la más maravillosa de todas las computadoras, solamente el 10% de provecho que le podría sacar si tuviera todos los conocimientos necesarios para poder utilizar al 100% ese equipo que tengo enfrente. Ese equipo que tengo enfrente. Entonces, lo que está diciendo von Mises es que un país se vuelve más próspero en proporción al incremento del capital invertido por habitante. Es decir, entre más capital, comenzando por capital humano, tengamos a nuestra disposición, podremos volvernos más productivos. Ahora, a ver, algo que se lee entre líneas en lo que dice von Mises es que pues no basta nada más con tener capital. Desde el capital humano hasta el capital físico. Necesitas el sistema económico que le permita a los seres humanos sacar el mayor provecho posible de todo el capital a su disposición. Necesitas el sistema económico que le permita a los seres humanos sacar el mayor provecho posible del capital a su disposición. Y aquí llegamos a un punto, quería yo tocar ya desde la sesión pasada, pero se me fue el tiempo, que creo que vale la pena tener en cuenta ya que estamos analizando capitalismo, socialismo, intervencionismo, etcétera, etcétera. Y la pregunta sería, a ver, ¿qué criterio deberíamos de seguir para poder calificar o distinguir a los distintos sistemas económicos? A ver, aquí llevamos ya la sesión pasada y lo que va de esta, hablando del capitalismo. La siguiente sesión va a ser socialismo. La siguiente va a ser intervencionismo, dentro de lo cual podríamos, por ejemplo, considerar al mercantilismo. ¿Sí? ¿Qué criterios seguir para poder calificar, por ejemplo, a un sistema económico como capitalista o como socialista o como comunista? Por mencionar tres posibilidades. Y yo creo que una buena respuesta a esta pregunta sería, ¿sí?, analizando cuál es la postura de cada uno de estos sistemas económicos frente a la libertad individual y a la propiedad privada. Y sobre todo frente a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, dicho con una sola palabra, para emprender, y también la postura frente a la propiedad privada, sobre todo de los medios de producción que se requieren para poder producir, ofrecer y vender, o dicho con una sola palabra, para poder emprender. A ver, el sistema económico en el cual se respeta la libertad individual para emprender y la propiedad privada sobre los medios de producción para poder emprender, lo podríamos calificar, para utilizar estos términos, como capitalista. Como capitalista. El sistema económico en el cual se respeta la libertad individual para emprender, pero no, a ver, y también la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para producir, ofrecer y vender, pero no la propiedad privada sobre los ingresos, lo podríamos calificar de socialista. Y los sistemas económicos donde no se respeta la libertad individual para emprender y por lo tanto tampoco la propiedad privada sobre los medios de producción, lo podríamos calificar de comunista.
Entonces tendríamos capitalismo, socialismo y comunismo, ¿sí? Muchas veces, sobre todo en estas conferencias de von Mises, cuando von Mises habla de socialismo, desde el punto de vista que acabo de mencionar yo, realmente se está refiriendo a comunismo. Y sí hay una diferencia importante entre el socialismo, por un lado, y el comunismo por el otro, ¿sí? Y luego, una pregunta interesante, ¿dónde entrarían en esta clasificación que acabo de hacer de capitalismo, socialismo, comunismo, otros esquemas como podría ser, por ejemplo, el mercantilismo? O como podría ser, por ejemplo, el keynesianismo, ¿no? El keynesianismo, ¿sí? Pero de entrada yo creo que un primer paso que hay que dar para tratar de identificar los distintos sistemas económicos es ver cuál es la postura que tienen frente a la libertad para emprender y a la propiedad privada sobre los medios de producción, ¿sí? Bueno, entonces, von Mises lo que está diciendo es que un país se vuelve más próspero en proporción al incremento del capital invertido por habitante, lo cual es cierto, pero añadiendo que para que ese capital a disposición de las personas dé los mejores resultados posibles, es necesario un sistema económico que lo permita. Y los sistemas económicos los podemos calificar, insisto, en función, ¿sí?, de la postura que cada uno de esos sistemas o de quienes defienden esos sistemas tienen frente a la libertad individual para emprender y a la propiedad privada sobre los medios de producción, ¿sí? Bueno, y a ver, ya para terminar este primer punto, ¿sí?, dice von Mises. Debe recordarse que en políticas económicas no hay milagros. Han leído en muchos diarios y discursos sobre el así llamado milagro económico alemán, la recuperación de Alemania después de su derrota y destrucción en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no fue milagro alguno, fue la aplicación de los principios de la economía del libre mercado, de los métodos del capitalismo, aun cuando no fueron totalmente aplicados en todos sus aspectos. Cualquier país puede experimentar el mismo milagro de recuperación económica, aunque debo insistir que la recuperación económica no proviene de un milagro, viene de la adopción de, y es el resultado de, sanas políticas económicas. Ahora, aquí hay dos conceptos de los cuales quiero detenerme un momento. A ver, el primer concepto es el de política económica, ¿sí? Dice von Mises, debemos recordar que en políticas económicas no hay milagros. Y a ver, una pregunta interesante sería, a ver, los buenos resultados económicos, ¿a qué se deben? ¿A buenas políticas económicas o a instituciones económicas que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los agentes económicos? Bueno, es todo el tema del neoinstitucionalismo, para distinguirlo del institucionalismo original que arrancaría aquí con ahorita se me fue el nombre, perdón, este economista, más sociólogo, economista estadounidense, hombre, el que elaboró toda la teoría de la clase ociosa del consumo conspicuo, ¿sí? Y llegaría, por ejemplo, hasta mediados del siglo pasado con lo que se conoce como el institucionalismo original, ¿no? El institucionalismo original. Pero, en fin, el neoinstitucionalismo basado en las ideas de Douglas North y compañía. Thorstein Veblen, gracias, Germán, claro, Thorstein Veblen, perdón, se me fue el nombre, todo un personaje. Thorstein Veblen, de veras, desde su biografía hasta sus ideas son muy atractivas, ¿sí? Thorstein Veblen. Bueno, los buenos resultados económicos, ¿hasta qué punto son consecuencia de políticas económicas o de instituciones económicas? Bueno, lo primero que habría que hacer sería definir qué es una política económica.
Y claro, aquí puede haber tantas definiciones como personas se han hecho la pregunta, se puede discutir y creo que se debe discutir y analizar el tema, pero permítanme, ¿sí? Definir una política económica como los medios que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado. Entendiendo por mercado la relación de intercambio que se establece entre compradores y vendedores. Y déjenme ponerles un ejemplo de política económica, ¿sí? Las manipulaciones de precios por parte del gobierno. Vamos a suponer que Fernando Cota, que por aquí anda, y yo nos ponemos de acuerdo y decidimos realizar un intercambio a un precio de 15 pesos. Yo estoy dispuesto a comprarle lo que Fernando me ofrece a 15 pesos y él está dispuesto a vendérmelo a 15 pesos. ¿Sí? Ese es el resultado del mercado. Ese precio es resultado del mercado, es resultado de que Fernando y yo, oferente y demandante, vendedor y comprador, nos pusimos de acuerdo. ¿Sí? Y vamos a suponer que en el momento en el cual estamos dispuestos a realizar el intercambio, aparece un tercero y dice, a ver, ¿qué están haciendo? Y yo le digo, le estoy comprando a Fernando esto a 15 pesos, Fernando le dice, le estoy vendiendo a Arturo esto a 15 pesos, y aquel tercero que acaba de aparecer dice, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Esto es un abuso de Fernando en contra de Arturo. ¿Cómo es posible, sí, que Fernando le venda a Arturo a 15 pesos esto? No, porque quiero y puedo, Fernando, se lo tienes que vender a un precio no mayor a 10 pesos. Bueno, ¿qué es lo que ese tercero, que vendría a ser el gobierno en general o la Secretaría de Economía en particular, está haciendo? Imponiendo un precio máximo, que para decirlo rápidamente sería un precio por debajo de aquel al cual el comprador y el vendedor están dispuestos a realizar el intercambio. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el gobierno? Modificando con una política económica de precios máximos los resultados del mercado. Y fíjense cómo dramaticé yo la situación. ¿Qué es lo que se pregunta el gobierno? ¿Cómo es posible que Fernando le venda a Arturo Dame esto a 15 pesos? Bueno, la pregunta podría ser, oye, pero ¿cómo es posible que Arturo Dame esté dispuesto a pagar 15 pesos por esto que Fernando está ofreciendo? Bueno, ¿y cuál es la única respuesta correcta a esa pregunta? Sí. Porque yo pretendo estar mejor habiendo consumido lo que Fernando me está vendiendo que con cualquiera de las otras opciones de consumo o ahorro a las cuales podría yo haber destinado esos 15 pesos. Entonces ahí tenemos un típico ejemplo de una política económica, en este caso de precios máximos, ¿sí? Para, ¿sí?, ejemplificar mi definición de política económica como los medios que utiliza el gobierno para modificar los resultados del mercado. Por a ver, nada más para que no quede esto no se quede en el tintero. ¿Cuándo se justificaría que alguien modificara los resultados del mercado? Bueno, si estos resultados fueran desde el punto de vista ético injustos o desde el punto de vista económico ineficaces. Analicemos las dos posibilidades, ¿sí? ¿Puede el resultado de un intercambio, ¿sí?, generar una injusticia? A ver, sí y solo sí, en el caso en el cual el oferente le dé al demandante gato por liebre. Oye, Fernando, yo creía, porque eso es lo que me ofreciste, que me estabas dando liebre, y resulta que ya bien analizado el producto es gato. O en el caso de que el demandante no pague el precio convenido al oferente. Ahí al final de cuentas se están violando un contrato, el contrato de compraventa. Oye, a ver, yo te estaba pagando por liebre y me diste gato, y yo te di liebre, pero no me lo has pagado, por lo tanto tampoco has cumplido con tu parte del contrato. Pero si yo pago por liebre y Fernando me da liebre, y ya le pagué yo a Fernando el precio convenido, ¿hay algún tipo de injusticia en ese intercambio?
Bueno, ¿qué hay que entender por injusticia? Bueno, pues para responder a la pregunta ¿qué hay que entender por injusticia? Preguntémonos ¿qué es la justicia? Y a mí siempre me gusta definir la justicia recurriendo a la clásica definición de Ulpiano. La justicia es la constante y perenne voluntad de dar a cada quien lo suyo, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual. Por lo tanto, la justicia es la virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. Y si yo le compré a Fernando liebre y Fernando me da liebre, y si Fernando estuvo dispuesta a vendérmela por 15 pesos y yo le pagué 15 pesos, ¿hay allí alguna injusticia? Pues no. Por lo tanto, esa primera razón por la cual alguien debería de modificar los resultados del mercado, que sería el evitar una injusticia, el desfacer algún entuerto, pues no se cumple. Ahora veamos el caso del tema de la eficacia económica. A ver, ¿podría justificarse que alguien, el gobierno, a través de la Secretaría de Economía, ¿sí?, modificara los resultados del mercado si, en primer lugar, ese resultado supone algún tipo de injusticia? Ya vemos que no es el caso. O que suponga, desde la perspectiva económica, algún resultado ineficaz. Ahora, a ver, en materia de economía, ¿qué es lo ineficaz? Lo que reduce el bienestar de la gente. Puede haber muchas otras definiciones, ¿sí? Las hay, son muy interesantes. Pero sin duda alguna, que en materia de economía es ineficaz lo que reduce el bienestar de las personas. Pero ya vimos que las personas están dispuestas a intercambiar, a establecer una relación comercial, porque el resultado de aquello es un mayor bienestar para cada una de las partes involucradas, porque cada una valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Entonces, salvo que Fernando me dé gato por liebre, ¿sí?, cualquier intercambio supone, ¿sí?, un mayor nivel de bienestar para las partes involucradas, y eso es económicamente eficaz. Eso es económicamente eficaz, ¿sí? Entonces la pregunta es, si definimos a la política económica como los medios que el gobierno utiliza para modificar los resultados del mercado, ¿sí?, y los resultados del mercado son justos desde el punto de vista ético y eficaces desde el punto de vista económico, se nos cae cualquier posible justificación para las políticas económicas. Ahora, a ver, ¿qué son las instituciones económicas? ¿Qué son las instituciones económicas? Bueno, las instituciones económicas son las reglas del juego, que pueden ser formales o informales. Por ejemplo, reglas del juego informales en el ámbito de la economía, los usos y costumbres. A ver, ¿hasta qué punto nuestro comportamiento como consumidores no está dado por usos y costumbres? ¿Sí? ¿Hasta qué punto la manera en la que yo produzco, ofrezco, vendo algún servicio no está dada por los usos y costumbres? ¿Sí? Normas, reglas, en este caso informales. Pero luego están las formales, por ejemplo, las normas jurídicas, ¿sí? Y aquí la pregunta es, ¿cuáles son las normas jurídicas, ¿sí?, apropiadas para lograr el mayor progreso económico posible? Y yo creo que la respuesta es muy clara. Aquellas, y a mí siempre me gusta utilizar esta trilogía, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los agentes económicos. Los derechos de los agentes económicos. Y esto nos lleva ya directamente, ¿sí?, al siguiente capítulo, ¿sí?, de estas conferencias de von Mises, que es precisamente el que tiene que ver con el socialismo, ¿sí?, con el socialismo, ¿sí? Dice von Mises,
Estoy aquí en Buenos Aires, recuerden que esta es una serie de conferencias que dio en Buenos Aires en 1959, como invitado del Centro de Difusión de la Economía Libre. Y se pregunta Mises, ¿qué es la economía libre? ¿Qué significa este sistema de libertad económica? Y dice Mises, la respuesta es simple, es la economía de mercado. Aquí hay dos conceptos, economía y mercado. No me voy a meter, ¿sí?, a responder la pregunta ¿qué es la economía? Pero sí quiero responder a la pregunta ¿qué es el mercado? ¿Y qué es la economía de mercado? Para entender mejor toda la crítica que Mises hace al socialismo. Bueno, a ver, el mercado, ya lo dije yo hace rato, es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Que esa relación de intercambio entre compradores y vendedores tiene que darse en algún lugar y que a ese lugar, por extensión, le podemos llamar el mercado, sí, pero lo importante, lo que define al mercado no es el lugar donde se realice esa relación, sino esa relación. Entonces, el mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Y rapidísimamente, ¿cuáles son los elementos que encontramos, ¿sí?, allí donde hay mercado? Allí donde se establecen estas relaciones de intercambio entre compradores y vendedores. Bueno, todo empieza, ¿sí?, por la división del trabajo, que, como su nombre lo indica, divide a los agentes económicos en dos grandes grupos, oferentes por un lado y demandantes por el otro. La única relación que puede establecerse entre oferentes y demandantes como tales es una relación de intercambio. Entonces, a ver, división del trabajo, oferentes, demandantes, intercambio, ¿sí? ¿Qué condición tiene que darse? ¿O qué es, vamos a decirlo así, lo que hace posible el intercambio? Los precios. Entendiendo por precio la razón de cambio. A ver, un precio es una razón de cambio, tanto de esto por tanto de aquello, tanto de X por tanto de Y. Esa es la definición correcta de precio, ¿sí? Quien empieza a definir los precios en función de costos o en función de valor, ya se anda perdiendo. El precio es una razón de cambio, tanto de X por tanto de Y. 15 pesos por 350 mililitros de refresco, ¿sí? Y obviamente que si entre el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo en torno al precio, no va a haber intercambio. Si el oferente y el demandante no se ponen de acuerdo en torno al precio, no se van a convertir en vendedores y compradores. ¿Y en qué condición el oferente y el demandante podrían no ponerse de acuerdo en torno al precio? A ver, si yo como oferente no estoy dispuesto a vender, ¿sí?, mi coche por menos de 150,000 pesos, ¿sí?, y Raúl Alberto, que está interesado en mi coche, no está dispuesto a pagar más de 100,000, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Si yo no lo suelta por menos de 150,000 y él, porque no quiere o no puede, no está dispuesto a pagar más de 100,000, nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? Y no va a haber intercambio. Pero si yo no estoy dispuesto a vender mi coche por menos de 100,000 pesos y Raúl Alberto está dispuesto a pagar hasta 150,000, pues vamos a regatear y vamos a llegar a un precio entre 100,000 y 150,000 y se realiza el intercambio. Entonces, el precio es lo que hace posible el intercambio, lo que hace posible que el oferente se convierta en vendedor y el demandante se convierta en comprador. Entonces, en el mercado lo que encontramos es división del trabajo, oferentes, demandantes, intercambio, precios. Pero si el precio es lo que hace posible el intercambio, ¿qué es lo que lo legitima? ¿Qué es lo que hace legítimo el intercambio? La propiedad. Porque, a ver, ¿qué es lo único que yo puedo ofrecerles a ustedes a la venta? Aquello que es mío. A ver, yo puedo ofrecerles a ustedes a la venta esta pluma porque esta pluma es mía. Pero si esta pluma no fuera mía y yo se las ofrezco a la venta, estoy engañando
primero que nada, a ustedes, porque ustedes de buena fe creen que es mía y que esa es la razón por la cual se las estoy ofreciendo, pero también estoy engañando a su dueño, porque yo ya estoy ofreciendo a la venta algo que no es mío, ¿sí? Y hay un doble engaño, ¿sí? Entonces, lo que hace legítimo el intercambio es la propiedad, ¿sí? Y esto quiere decir que a nivel del intercambio encontramos, vamos a decirlo así, dos dimensiones. La dimensión, vamos a llamarle así, económica, que supone el intercambio de bienes, ¿sí? El intercambio de bienes, ¿sí? 120,000 pesos por mi coche. Yo le estoy entregando a Raúl Alberto mi coche y él me está entregando 120,000 pesos que yo voy a convertir en algún bien o en algún servicio. Pero además de la dimensión económica, está, llamémosle así, la dimensión jurídica, legal, la que tiene que ver con el derecho. Porque si yo le entrego a Raúl Alberto mi coche, además de entregarle físicamente el automóvil, le tengo que entregar la factura debidamente endosada. Y al entregarle la factura debidamente endosada, lo que le estoy entregando es el derecho de propiedad sobre ese automóvil. O sea, no basta con que le entregue el coche, dimensión económica del intercambio. Le debo de entregar, y Raúl Alberto me la va a exigir, la factura debidamente endosada, ¿sí? Y eso es el mercado. División del trabajo, oferentes, demandantes, intercambio, precios, propiedad, la dimensión económica, el intercambio de bienes y servicios, la dimensión legal en la entrega del derecho de propiedad, ¿sí? Entonces, eso es el mercado. Ahora, a ver, la economía de mercado, ¿sí? La economía de mercado la podemos definir desde dos puntos de vista. A ver, en el sentido literal del término, son de mercado aquellas economías en las cuales el intercambio es la actividad económica central. De tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. La actividad económica central. Se produce para vender y se compra para consumir. Y en ese tipo de economía, de mercado en el sentido literal del término, es en la cual operamos la gran mayoría de nosotros. A ver, yo produzco para vender. Oye, ¿yo qué produzco? Pues produzco artículos, produzco comentarios de televisión y radio, produzco clases en la universidad, produzco conferencias, todo relacionado con la comunicación. Produzco para vender. Si logro vender, genero un ingreso y con ese ingreso voy yo a comprar los bienes y servicios que necesito para consumir. Yo produzco para vender y compro para consumir, ¿sí? Entonces, aquellas economías en las cuales la actividad económica central en torno a la cual giran todas las demás es el intercambio, son economías de mercado en el sentido literal del término, ¿sí? Producción, al inicio de todo el proceso, compraventa, ¿sí?, como el pivote de todo el proceso, y consumo, ¿sí?, al final del proceso, ¿sí? Ahora, ¿sí?, para que todo esto funcione de la mejor manera posible, hay que pasar de la economía de mercado, considerada en el sentido literal del término, a la economía de mercado considerada en el sentido institucional del término. Y en el sentido institucional del término, son de mercado aquellas economías en las cuales los derechos de los agentes económicos están, y repito esta trilogía, plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. ¿Sí? Y jurídicamente garantizados. A ver. En el sentido literal del término, son de mercado aquellas economías en las cuales se produce para vender y se compra para consumir. ¿Cuál es la primera actividad? Vamos a ponerla así, la producción, ¿sí? Y en términos generales, ¿sí?,
vamos a decirle así, el emprendimiento, ¿sí? ¿Qué realizan los emprendedores, los empresarios? Y en ese momento, en el momento de la producción, encontramos claramente dos derechos, ¿sí? A ver, esa producción solamente es posible, ¿sí?, si se respeta la libertad de los agentes económicos para producir, ofrecer y vender. Ahí está el primer derecho. El derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender. Y luego, vamos a decirlo así, el complemento de este derecho, y no sé si la palabra correcta sea complemento, pero en fin, que sería el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Ahí, en este primer momento, que es el de la producción, encontramos los derechos a la libertad individual y a la propiedad privada. Libertad individual para producir, ofrecer y vender, propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Bueno, vámonos al otro extremo del consumo. Ahí encontramos exactamente los mismos derechos. El derecho a la libertad individual para demandar, comprar y consumir. Y el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir. Estamos hablando en estos dos extremos, el de la producción y el del consumo, de los mismos derechos. El derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. ¿Sí? En el primer caso, el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender. En el segundo caso, el derecho a la libertad individual para demandar, comprar y consumir. En el primer caso, el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. En el segundo caso, el derecho a la propiedad privada sobre los ingresos para poder demandar, sobre todo, comprar y consumir. Y entre estos dos extremos, la producción y el consumo, está el intercambio. ¿Sí? Está el comprador y el vendedor. Y ahí también encontramos, ¿sí?, derechos. Por ejemplo, el derecho que tiene el comprador de recibir en tiempo y forma lo comprado, sobre todo si ya lo pagó. Y el derecho que tiene el vendedor de recibir en tiempo y forma el precio pactado, sobre todo si ya entregó la mercancía. Ahí también encontramos derechos. Pero fíjense que estamos hablando, y esto es muy interesante, de dos tipos de derechos distintos. A ver, esos derechos a la libertad individual y a la propiedad privada son derechos naturales. Que para no hacer muy larga la discusión, pues son aquellos derechos con los que la persona es concebida. Pero los derechos de los compradores y los vendedores son derechos adquiridos, ¿sí? Son derechos contractuales, producto de los derechos naturales, ¿sí? Y es muy interesante porque en términos generales nosotros encontramos dos tipos de derechos. Los derechos naturales, ¿sí?, aquellos con los que la persona es concebida, y los derechos contractuales, aquellos que la persona adquiere voluntariamente por así haberlo convenido con una contraparte. Y los derechos contractuales son consecuencia de los derechos naturales, ¿sí? A ver, el derecho que yo como comprador tengo de que el vendedor me entregue, sobre todo si ya lo pagué, la mercancía comprada, ¿sí?, es consecuencia del derecho a la libertad para comprar y del derecho a la propiedad sobre los ingresos necesarios para poder comprar. Y el derecho que tiene el vendedor de recibir el pago por lo vendido, ¿sí?, es consecuencia del derecho a la libertad que tiene para ofrecer y vender lo que es suyo, producto del derecho a la propiedad de los medios de producción que utilizó para producir aquello que ahora está ofreciendo y vendiendo, ¿sí? Ahora,
En el sentido institucional del término, son de mercado aquellas economías en las cuales estos derechos, estos grupos, tres grupos de derechos de los productores, de los consumidores y de los compradores y vendedores están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Ahora, a ver, para terminar con el tema, a mí me queda claro que nosotros nos movemos en una economía de mercado en el sentido literal del término. Eso me queda muy claro. Producimos para vender, compramos para consumir. Pero en el caso nuestro, y me refiero al caso de nosotros los mexicanos, la pregunta es si esa economía de mercado que existe en el sentido literal del término, también lo es en el sentido institucional del mismo. Lo cual nos lleva a la pregunta de si en México los derechos de los agentes económicos, derechos a la libertad y derechos a la propiedad, a la libertad individual y a la propiedad privada, están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Y si ustedes me preguntan a mí, mi respuesta sería que no, que falta mucho para que esta economía de mercado que tenemos en el sentido literal del término también lo sea plenamente en el sentido institucional del mismo, en el sentido institucional del mismo, ¿sí? Pero bueno, lo que está diciendo Mises al inicio de esta segunda conferencia, donde empieza ya a tratar el tema del socialismo, ¿sí? Comienza con una pregunta. ¿Qué significa este sistema de libertad económica? Dice, la respuesta es simple, es la economía de mercado. Pero la economía de mercado, no tanto en el sentido literal del término, sino en el sentido institucional del término, ¿sí? Es decir, un arreglo institucional, sobre todo por el lado de las normas jurídicas, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de los agentes económicos, ¿sí? Y luego empieza a hablar del mercado. Dice, este mercado no es un lugar, lo que yo venía diciendo hace rato. Es ante todo un proceso. Es la manera en la cual, comprando y vendiendo, produciendo y consumiendo, los individuos contribuyen al funcionamiento de la sociedad. Cuando nos ocupamos de este sistema de organización económica, la economía de mercado, empleamos el término libertad económica, ¿sí? Bueno, aquí yo la mencioné 2 veces. La libertad individual para emprender y la libertad individual para consumir. Y dice von Mises, muy a menudo la gente malinterpreta lo que significa la libertad económica, creyendo que la libertad económica, es algo que está muy separada de las otras libertades y que estas otras libertades que consideran son mucho más importantes pueden ser preservadas aún en ausencia de la libertad económica. Libertad económica que sería, por un lado, la libertad para poder producir, ofrecer y vender, y por el otro, la libertad para poder demandar, comprar y consumir, ¿sí? Y consumir, ¿sí? Por aquí la pregunta es si realmente, ¿sí?, podemos ejercer plenamente la libertad si no tenemos libertad económica. Y aquí valdría la pena subrayar lo siguiente. A ver, cuando se habla de actividades económicas, por lo general la gente entiende nada más el primer grupo de ellas: producir, ofrecer y vender. Pero la contraparte, lo que se encuentra en el otro extremo, que al final de cuentas es lo que le da sentido a la producción, la oferta y la venta, también son actividades económicas. El demandar, el comprar y el consumir. Es más, a ver, ¿cuál es la actividad económica terminal? La que le da sentido a todas las demás. ¿Y cuáles son todas las demás? A ver, la actividad
económica terminal que le da sentido a todas las demás es el consumo. Entendiendo por consumo el disponer del satisfactor para satisfacer la necesidad. Es decir, el tomar este libro, abrirlo y empezar a leerlo para satisfacer la necesidad que tengo de enterarme qué es lo que Fomises entiende por inflación. Esa es la actividad económica terminal, la que le da sentido a las otras 5, que son la producción, la oferta, la venta, la demanda y la compra. ¿Sí? ¿Tendría algún sentido seguir produciendo algún bien o servicio que ya nadie consume? A ver, vamos a suponer que de pronto absolutamente todos los seres humanos dejan de fumar. Nadie vuelve a fumar. Nadie vuelve a consumir cigarros. ¿Tendría algún sentido seguir produciendo y ofreciendo cigarrillos si ya no los vas a vender porque nadie los va a demandar y a comprar porque ya nadie fuma? No. La actividad económica terminal es el consumo. La actividad económica central en economías de mercado es el intercambio. Es el intercambio. Pero la actividad económica terminal es el consumo. Produzco para vender, compro para consumir. ¿Qué es lo que encontramos al final, al término de todo esto, llamémosle así, proceso? El consumo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, insisto, cuando hablamos de actividad económica, por lo general se entiende o se considera en lo que tiene que ver con la producción, con la oferta y con la venta. ¿Sí? Pero lo otro, la demanda de bienes y servicios, la compra de bienes y servicios y sobre todo el consumo de bienes y servicios, claro que también son actividades económicas. ¿Sí? Y la actividad económica terminal, en función de la cual se realizan todas las demás, es el consumo. Es el consumo, ¿sí? Bueno, entonces aquí la pregunta que se hace Fomises es, bueno, si se eliminara la libertad económica, ¿no se afectarían también el resto de las libertades? Bueno, libertad económica, ¿para qué? Para producir, ofrecer y vender por un lado, ¿sí? Demandar, consumir, demandar, comprar y consumir por el otro, ¿sí? Ahora, a ver, ¿qué quiere decir? ¿O cuál sería el efecto práctico de que no se eliminaran, porque no se pueden eliminar, y allá está el problema para los dictadores totalitarios y absolutistas, que se prohibieran? Y miren, déjenme abrir un paréntesis para explicar esto. Si se pudiera eliminar la libertad de ciertas personas, estas personas no resentirían, la falta de esa libertad. Se la eliminaron. El problema es que no la puedes eliminar. No puedes eliminar esa capacidad que tenemos los seres humanos para decidir y elegir. No la puedes eliminar. Si tú pudieras eliminar en las personas vía una especie de lavado de cerebro, no sé, estoy pensando ya aquí en un guión para una película de tipo futurista, eliminar esa capacidad para decidir y elegir, los seres humanos no resentirían su ausencia, no habría rebeliones. El problema es que los totalitarios, los absolutistas, los dictatoriales, ¿sí? Como no pueden eliminar la libertad, tienen que conformarse con prohibir determinados usos de la libertad. A ver, yo te prohíbo que consumas esto, pero como sigo teniendo la capacidad para elegir consumir aquello, pero tú ya me lo prohibiste, es ahí donde surge, llamémosle así, la rebelión de la libertad. Oye, ¿y tú quién eres para prohibirme consumir esto? No, es que ese consumo te hace mucho daño. Y yo estoy velando por tu salud, hombre, muchas gracias, pero pues eso no te compete a ti, mucho menos si tú eres el gobierno, ¿no? Y esto es muy interesante, porque aquí, ¿cuál es el problema que enfrentan las dictaduras?
que a lo más a lo que pueden llegar es a prohibir determinados usos de la libertad, pero no a eliminar la libertad. Si lograran eliminar la libertad, entendiendo en primera instancia por libertad esa capacidad de elección y decisión que tenemos los seres humanos, los dictadores no tendrían ningún problema porque nadie se rebelaría. Y claro, el ser humano dejaría de ser ser humano. La persona dejaría de ser persona y se convertiría pues, en una herramienta animada, si ustedes quieren, en manos del dictador. El problema es ese, ¿sí? Que como el dictador no puede eliminar la libertad, hombre, es algo que algún tipo de operación, se entiende lo que quiero decir. Dado que no la pueden eliminar, a lo más a lo que pueden llegar es prohibir determinados usos de la libertad. Pero a ver, tú ya me prohibiste, ¿sí?, usar mi libertad para lograr este fin. ¿Sí? Pero sigo teniendo la facultad para elegir ese fin. Y si elegí ese fin, pero tú me lo prohíbes, es ahí donde empieza ¿qué? El conflicto. ¿Sí? Es ahí donde empieza el conflicto. Y si ustedes me preguntan qué es lo único que debe prohibírsele al ser humano y lo único por lo que debe castigársele es por violar los derechos de los demás. Y aquí entraríamos a toda la discusión de qué son los derechos, ¿no? Pero esto es interesante porque lo que dice von Mises dice, a ver, dice, en un sistema donde no existe el mercado, donde el gobierno dirige y ordena todo, todas las otras libertades son ilusorias. Bueno, a ver, primero que nada, ¿qué supondría que el gobierno prohibiera el ejercicio de la libertad en todos los ámbitos de las actividades económicas? Que prohibiera producir, ofrecer, vender, demandar y comprar. A ver, ¿podría prohibir el consumir? Sí. Pero si esa prohibición es efectiva, pues a los 10 días todos nos morimos de hambre. ¿Sí? Pero ¿qué supondría que el gobierno prohibiera a los particulares, ¿sí?, producir, ofrecer, vender, demandar y comprar? ¿Sí? Que dado que ya no son esos agentes económicos quienes deciden, por ejemplo, qué producir y cómo producirlo, para quién producirlo, pero seguimos teniendo necesidades que satisfacer y por eso es que el gobierno no puede prohibir la última, la sexta de las actividades económicas, que es el consumo. El gobierno tiene que decidir qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. ¿Sí? Ojo, aquí hay que tener muy claro esto, ¿no? ¿Sí? Dice von Mises, en un sistema donde no existe el mercado, donde el gobierno dirige y ordena todo en el ámbito económico, claro, a ver, aquí hay una cuestión, ¿sí? Dictadura o no dictadura, los seres humanos tenemos necesidades. Y para eso hay que producir los satisfactores. ¿Sí? Y una de dos, o se producen dándole juego a la libertad individual y la propiedad privada de los agentes económicos, o se produce sustituyendo el juego de la libertad individual y la propiedad privada por la planificación centralizada. Y aquí la pregunta más importante sería, ¿qué es lo justo y qué es lo eficaz? Miren, para terminar el día de hoy, yo siempre he creído, y esta idea viene de Bastiat, que a la hora de calificar, por ejemplo, una política económica, esas herramientas que usa el gobierno para modificar los resultados del mercado, etcétera, etcétera, hay que hacerlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la justicia y desde el punto de vista de la eficacia. Desde el punto de vista de la justicia relacionado con la ética, desde el punto de vista de la eficacia relacionado con la economía. Por ejemplo, el gobierno prohíbe la importación de mercancías. Política económica. Está modificando los resultados
¿sí?, del mercado, los resultados a los cuales, ¿sí?, por ejemplo, los compradores nacionales llegaron poniéndose de acuerdo con los vendedores de otro país, los modifican. La primera pregunta, a ver, ¿eso es justo o no es justo? ¿Eso que tú estás haciendo, gobierno, de prohibir las importaciones, viola los derechos de alguien, sí o no? Y segundo, ¿es eficaz o es ineficaz? Eso que tú estás haciendo, ¿sí?, ayuda a incrementar el bienestar de la gente o por el contrario, lo que hace es reducirlo, ¿sí? Entonces, dejémoslo aquí para retomarlo dentro de 8 días. En un sistema donde no existe el mercado, donde el gobierno dirige y ordena todo, todas las otras libertades, dice von Mises, son ilusorias. Antes de ver por qué todas las otras libertades se vuelven ilusorias, hay que, y aquí lo retomamos dentro de 8 días, tener muy claro, a ver, ¿qué sucede cuando el gobierno prohíbe a las personas, ¿sí?, realizar actividades económicas? ¿Qué sucede? ¿Sí? Señores, yo les agradezco mucho a cada uno de ustedes que me haya acompañado el día de hoy. Agradezco mucho a Caminos de la Libertad, a Pepe Torra, a Berta Pantoja, y por favor, ahí está el chat, ahí está el chat, ahí está el chat. Lo que pasa es que a mí me dan cámara y micrófono y me sigo. No se trata de eso, pero bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos aquí dentro de 8 días.